Damos la bienvenida a todos. Soy André Das. Repito ahora en forma oficial los saludos por el Día del Ingeniero, que descubrí recién que es hoy, 16 de junio, y justo hoy tenemos a dos ingenieros compartiendo sus conocimientos y sus ideas con nosotros. Pablo Bereciatúa, ingeniero académico emprendedor con amplia experiencia en el sector público hasta fines de 2019, fue secretario de Infraestructura y Política Hídrica de Argentina. Previamente ha sido director de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires. En el ámbito académico es profesor de la Universidad de Buenos Aires, ha sido decano del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, es vicepresidente del Centro Argentino de Ingenieros, ha realizado estudios de posgrado en Berkeley, Estados Unidos, y Delft, Holanda. Recientemente ha sido nombrado Yale World Fellow. Es miembro del Consejo de Asesores del Instituto de Innovación del Clima de Europa con sede en Ámsterdam. Es fundador de Bedeco Labs, una empresa dedicada a la innovación. Y en segundo término va a hablar el ingeniero José Luis Inglese, ingeniero sanitario de la Universidad de Buenos Aires, premio ingeniero Enrique Bruti de la Academia Nacional de Ingeniería por su trayectoria en ingeniería sanitaria y ambiental, con más de 40 años de experiencia en el sector sanitario y ambiental. Presidente de Aguas y Saneamientos Argentinos, AISA, de 2015 a 2019, empresa de agua y saneamiento para más de 14 millones de personas, y consultor internacional que ha dirigido más de 750 estudios y proyectos en América Latina, África, con financiamiento del BID, IFC y Banco Mundial. Así que estos son los dos ingenieros que hoy en el Día del Ingeniero nos van a compartir un proyecto innovador, y pasamos la palabra entonces al primer orador, que es Pablo Bereciatúa. Pablo. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a Diego, y en la figura de Diego les agradezco a la Cámara esta invitación a que tengamos este encuentro. Lo que vamos a hacer y hemos acordado con ustedes y especialmente con José Luis es, primero yo les comparto algunas cosas en los primeros minutos respecto de este proyecto, de esta iniciativa. Luego también le cedo la palabra a José Luis y en una tercera instancia estamos abiertos a preguntas y a comentarios. El tema que les vamos a compartir es de gran vigencia actualmente, está totalmente vinculado con la crisis que se está atravesando en Argentina, pero en el mundo, diría yo, en general, y tiene que ver con la posibilidad de usar datos y algoritmos para poder generar un sistema de alerta que permita hacer una gestión de las pandemias en las áreas metropolitanas. Para eso les voy a compartir la pantalla primero para darles alguna información de background y luego concentrarnos en la propuesta específicamente. Díganme, ahí estoy compartiendo la pantalla, si ustedes ven mi pantalla, que creo que sí, ¿no? André, ¿están viendo la pantalla? Bien. Sí, Bueno, esta va a ser la propuesta que les voy a compartir en unos minutos junto con José Luis. Previo a eso, les voy a mostrar algunas otras páginas. Voy a comenzar por esta página. Esta es una página de la Universidad de Yale. Es una de las páginas oficiales de la Universidad de Yale, y ahí tienen una noticia que la pueden ver, que básicamente dice la posibilidad, y en este caso en un estudio vinculado con Yale, de encontrar el virus, este virus, el COVID-19, a través de hacer una evaluación en las cloacas. Esta noticia es del mayo 28 y la realidad es que Holanda ha sido pionero en este abordaje, y en el caso de Holanda, bastante antes que mayo del 28, incluso una semana antes de que se encuentre la evidencia en Holanda, fue capaz de encontrar en las redes de cloacas, en base a muestras realizadas, la presencia del virus, es decir, anticipándose a lo que luego sucedió.
creo que es muy importante ver que en el mundo hay hoy un desafío enorme, que es ver cómo se logra transformar la situación actual de emergencia, en algunos casos mayor, en otros casos menor, en una situación que permita desarrollar la vida y sobre todo la economía de una manera normal o razonable. Este abordaje, voy a correr aquí, a ver si lo logro. Estoy intentando abrir una página que está justo debajo del menú. Ya lo voy a lograr. Y si no, lo voy a hacer acá. Les voy a mostrar un ejemplo en general de esto, que es un estudio con José Luis Inglese en los últimos años. Durante 3 años dimos clases en MIT, justamente en un posgrado sobre el futuro de las ciudades, y allí entramos en contacto con uno de los laboratorios avanzados, interesantes que tiene el MIT, que se llama Sensible City Labs. Es un laboratorio que está concentrado en realizar monitoreo Internet de las cosas sobre las ciudades y en base a ese abordaje generar nuevas herramientas de gestión para basar políticas públicas y para basar nuevos negocios. Y también debo decir que el Sensible City Labs tiene además en paralelo un acuerdo y está llevando adelante un proyecto de desarrollo con Holanda, en particular con Waternet, que es la empresa de agua y saneamiento del área metropolitana de Ámsterdam. Y este mismo grupo tiene un desarrollo que creo yo que es muy gráfico en términos de el concepto que está detrás de esta propuesta, que es la idea de empezar a usar las cloacas de las ciudades, es decir, las instalaciones, las redes que hay subterráneas en las ciudades, haciendo la analogía de que ese es el sistema, es uno de los sistemas que nos permite entender cómo funciona el metabolismo de una ciudad en su conjunto. Es decir, que mirando el sistema de cloacas de una ciudad, uno puede anticipar y entender cómo está funcionando esa ciudad como organismo. En particular, como prueba, lo han hecho en Cambridge, donde queda la universidad, y esos robots en tiempo real toman datos de las cloacas que permiten entender, por ejemplo, si hay enfermedades y también permiten entender patrones de consumo en las ciudades, en general permiten entender cómo es el flujo en esas ciudades de distintos trazadores que permitan entender cómo funciona. Es como si fuese el sistema digestivo de un organismo, que en este caso es una gran ciudad. Entonces, volviendo a la idea inicial que les mostré, nosotros hemos trabajado y lo hemos hecho en base a conocimiento que ya tenemos de los últimos años, en algunos casos de muchos años para atrás, de vínculos con Holanda, con 2 instituciones holandesas que son de punta en estos temas y que están a su vez trabajando juntas, que son KWR, que es un instituto de investigación muy avanzado que tiene Holanda y que interactúa con las distintas empresas de agua y saneamiento en Holanda y también lo hace de manera internacional, y con el IHE, que es un instituto de formación, capacitación y desarrollo que también tiene hace décadas Holanda, vinculados con la ingeniería y en particular con el agua. Y es con ellos con los cuales hemos puesto de manera conjunta una propuesta que es la que ustedes han recibido, tienen un vínculo a esta página, como pueden ver aquí, esa propuesta lo que hace es bajar a tierra la posibilidad de implementar un sistema de estas características en la Argentina. Lo hemos llamado un sistema para la emergencia, pero en realidad es la vinculación entre infraestructura y salud pública creando esta capacidad. Entonces, antes de avanzar específicamente en eso, me gustaría mostrarles, como hice con el caso de Yale y de MIT, una serie de noticias, no las vamos a ver en detalle, pero este avance en el cual Holanda ha tenido protagonismo en los últimos meses ha estado presente en los principales medios del mundo. Ahí ven el New York Times, Financial Times, Wired. Son algunos de los ejemplos, Bloomberg, de cadenas de noticias que han reportado exactamente este mismo tema y el avance de Holanda respecto a este tema. Más abajo en esa página tienen varias, aquí las pueden ver más en detalle, referencias científicas que describen cuál es el abordaje y en qué está basado el abordaje. Ahora nos vamos a dedicar a eso en los próximos segundos. En esta propuesta, lo que nosotros hacemos es presentar este abordaje en base a la posibilidad de construir un monitoreo en 3 niveles. Un primer nivel es monitorear las áreas de las
de las ciudades donde hay servicio de cloacas, es decir, donde hay redes que se pueden intervenir, en las cuales se pueden tomar muestras en algunos puntos estratégicos para entender si en la cuenca de esa red, en el ámbito de esa red, en esa parte de la ciudad hay o no presencia de este virus, y también poder entender si esa presencia está decreciendo o creciendo en el tiempo. Hay un segundo nivel de implementación que ven aquí con el número 2, que es hacer lo mismo, pero en áreas donde no hay redes de cloacas, que es aún más desafiante hacerlo, porque esos puntos son puntos que no están fijos y que no tienen que ver con una red que trabaja de manera sistémica en esa sociedad, sino que hay que identificar cuáles son los puntos y hay que ver cómo hacer ese monitoreo. Y un tercer nivel, que es un nivel en el cual se monitorean los lodos, pero también se considera la instalación de baños inteligentes. Aquí hay un desafío enorme que veremos cuál es la demanda en el futuro, pero puede llegar a serla muy alta en los barrios con menor infraestructura, en las áreas más vulnerables que tenemos en algunas de las grandes ciudades en Argentina. Nosotros hemos avanzado en esa propuesta y lo que hemos presentado acá es un primer avance preliminar sobre 3 áreas metropolitanas, que son el área de Mar del Plata, en el caso que ven aquí, el área de Mendoza y el Gran Mendoza, y por supuesto el área metropolitana de Buenos Aires, que sería y es un desafío, todos sabemos, muy significativo para los próximos meses. De manera que el concepto, y me gustaría cederle la palabra a José Luis, es la idea de plantear, y podemos contarles qué es lo que nos hemos imaginado, una alianza, una colaboración entre Argentina y Holanda, y en este caso entre estas instituciones en Holanda y las áreas metropolitanas que identifiquemos como prioritarias en Argentina, y construir esa capacidad y poder hacerlo de una manera que sea creíble y confiable y que permita generar áreas en las ciudades donde haya datos concretos y posibilidad de tener la tranquilidad de que se pueden realizar actividades, y un sistema de alerta que permita con anticipación identificar si hay áreas en las cuales se deben tomar medidas más restrictivas en base a datos que muestren que hay un porcentaje de la población que puede estar siendo afectada por este virus. Esta capacidad es una capacidad que, como les mostré antes, se viene imaginando hace un tiempo en varias instituciones, pero que hoy pasa a tener un nivel de posibilidad de implementación muy alta y podría significar una forma de tomar decisiones de manera más objetiva. Pensemos que como contraparte a un sistema de este tipo, también puede ser como complemento, estaría el testeo individual, pero claramente hacer un testeo masivo de manera permanente y por meses individual es un gran desafío como mínimo, y esto podría restringir notablemente ese esfuerzo, llevarlo a una escala más razonable y al mismo tiempo generar una base de toma de decisión que sea confiable. Quisiera con esto cederle la palabra a José Luis para que complemente esto mismo que les he comentado. Gracias, Pablo. Reitero el agradecimiento a la Cámara, en la persona de Diego y de André, por permitirnos difundir esta propuesta. Y no es casualidad que estemos difundiendo algo basado en KWR y H-Delft. Toda vinculación con estos dos organismos holandeses viene de hace varios años, tal como dijo Pablo, y específicamente el KWR estuvo trabajando ya en la Argentina, en particular en un convenio entre KWR y AISA para la eliminación de arsénico en el agua de bebida con baja utilización de energía. Con lo cual, tanto KWR como la República Argentina son mutuamente conocidos. Por otro lado, con IH-Delft, además de una viejísima vinculación, que en particular en el caso de Pablo, él es exalumno de hace más de 25 años de este organismo,
Pudimos desarrollar a partir del año 1917 una estrecha colaboración que se cuajó en 2 diplomaturas que se dieron en tratamiento avanzado de aguas residuales en los años 18 y 19. El rector de IHE y la vicerrectora vinieron en oportunidad de la terminación de esos cursos a otorgar los diplomas personalmente, mostrando que la experiencia había sido muy válida, y esperamos que en el futuro se pueda mantener esta capacidad de brindar capacitación de la más alto nivel a través de la participación de IHE. En experiencias personales concretas y positivas fue que al inicio de la pandemia, y enterados de que KWR había podido predecir la aparición de los casos afectados, en particular en la ciudad de Utrecht, cercana a donde está basada la sede de KWR, con una semana de anticipación, la gente de KWR y la gente de IHE, con los cuales, como decimos, tenemos un trabajo en común de hace varios años, nos interesaron en la posibilidad de difundir estas experiencias, en particular en la Argentina, y en función de experiencias concretas y positivas en el país, también difundirlo a otros lugares de América Latina, porque evidentemente, tal como dijo Pablo, es un método sólido, científicamente soportado, y además con el sello de calidad de la experiencia holandesa, y en particular de estos 2 instituciones que en su métier son de absoluta avanzada en el mundo, para poder ofrecer un servicio que fuera totalmente confiable. Tal como dijo Pablo, esto serviría para monitorear y tomar decisiones que tienen una importancia enorme. Imagínense una ciudad, un área, una provincia que pueda abrir sus actividades y mantener una vida relativamente normal, sobre todo productiva desde el punto de vista económico, con la confianza de tener un panel de control que le da el seguimiento de cómo evoluciona la situación, y que le pueda prender luces amarillas y rojas con anticipación y basada en datos fehacientes. Y además, también, como lo dijo Pablo, la posibilidad de estar monitoreando algunos puntos, pero cubriendo poblaciones de cientos de miles de personas, es un método científico, pero relativamente rápido y económico para poder tener ese monitoreo. Por eso consideramos con Pablo interesante poder ayudar a estas 2 organizaciones a tratar de difundir en el área latinoamericana, comenzando en base a la buena experiencia de la colaboración argentina-holandesa en el área del agua, y en particular con KWR y IHE, y poder entonces este sistema que ellos denominaron DEMOS. DEMOS es un acrónimo de Digital Epidemic Monitoring and Operation System, de manera de tener un sistema digital de monitoreo y toma de decisiones operativas sólido, con garantía de calidad y con una facilidad de implementación. Tendría dos partes. La participación holandesa, básicamente con la base científica del KWR, y la parte académica e experiencia internacional de IHE. En ese sentido, la empresa de Pablo y la mía, Bereco Labs y Inglese Consultores S.A., estamos colaborando en la implementación de eso desde el punto de vista holandés. Y la contrapartida local, que es la autoridad, por supuesto, política, que tiene que tomar las decisiones, la parte operativa de los sistemas
cloacales en donde hay redes y algún organismo de tipo científico universitario para realizar los muestreos. Los muestreos, y más que los muestreos, el análisis de las muestras está basado en técnicas que son conocidas. Una de ellas es el qPCR, o sea, la detección de partículas virales cuantitativa. Es similar a lo que se está realizando con las personas, pero acá lo fundamental que ofrecen KWR y HE es ya tener la experiencia y poder certificar que los datos que se estén tomando se tomen con una metodología absolutamente robusta y que las recomendaciones que se hagan en base al análisis de esos resultados sean totalmente confiables y permitan a las autoridades políticas tener la seguridad de que lo que le recomiendan a la población tiene una base numérica y científica probada. Por eso fue que hemos decidido compartir esta iniciativa con la Cámara y con las empresas que forman parte de la Cámara para ver la posibilidad de estar ayudando desde el lado holandés y también del lado argentino, y Pablo y yo actuando con una ligazón por nuestra experiencia, sea tanto en la parte académica y científica y operativa de los sistemas sanitarios, como por otro lado con la confianza que tenemos con estos organismos. Por eso, tal como lo relató Pablo, estamos presentando este sistema con esos 3 niveles. El objetivo primario ahora es implementar el sistema de nivel 1 en un lugar, puede ser una ciudad suficientemente grande o una provincia, para poder dar esa alarma temprana y esa base para tomar decisiones sólidas. Uno puede pensar que ya en muchos lugares de la República Argentina ya está mermando la presencia del virus. Justamente es en los lugares donde es más necesario y eficiente. Cuando ya se comienzan a abrir las distintas etapas de la cuarentena y hay que comenzar la vida hacia la tendencia de la normalidad, es fundamental tener un sistema de control y de alerta temprana con calidad que permita estar seguro que lo que se está haciendo realmente está controlado. Basta con ver lo que ha pasado hace 2 o 3 días en la propia ciudad de Pekín, donde se detectó de nuevo un caso y han actuado inmediatamente tratando de aislarlo y focalizarlo de manera de no permitir una recaída, porque ya se saben los efectos sociales, psicológicos y económicos que significa el hecho de tener que volver atrás en las etapas de la cuarentena. Por eso, entonces, un caso positivo de nivel 1 permitirá tener un efecto de demostración en la Argentina y, como decimos, más ambiciosamente en América Latina, de manera de contar con la mejor tecnología para poder hacer un control continuo y de monitoreo. Y pasada esta pandemia, y tal como dijo Pablo también, esto no es algo que nació por el COVID, era algo que ya KWR, IHE, MIT, organismos todos de la máxima calidad académica y científica, venían practicando desde hace más de 10 años, de manera de tener un conocimiento de el metabolismo de las ciudades. Pensamos que establecido un sistema puede permanecer y ofrecer un conocimiento mejor e inclusive, no quiera Dios, una alerta temprana de futuras pandemias que permitan tomar las decisiones lo más científicas y rápidas posible. Por eso esperamos que esto pueda resultar de interés para la Cámara y para los miembros, sobre todo de la Cámara, para poder apoyar al sector holandés a poder implementar esto en América Latina
como un efecto de demostración de un caso para poder difundirlo en otros lugares. Muchas gracias, José Luis. No sé, Pablo, si vos tenías para agregar algo más. No, a mí me gustaría, si es que hubiese, ver preguntas y comentarios. Sobre el último comentario que hizo José Luis, quisiera decirles que lo que hemos hablado ya en varias reuniones con KWR y con el IHE es que un modelo posible es un modelo en el cual se diferencien los costos de implementación de esta herramienta, digamos, de este sistema, se diferencien los costos holandeses de los argentinos. Y el caso argentino se podría claramente llevar adelante como si fuese una inversión en especie, es decir, por lo que hemos hablado con algunos interlocutores en Argentina, la toma de muestras y el análisis se puede hacer en la Argentina y con costos que son muy razonables. Lo que hay que resolver principalmente es el financiamiento de la contraparte holandesa, que están los institutos más que interesados en que esto prospere en la Argentina y en otros lugares del mundo, pero con detalle lo hemos visto para el caso de la Argentina. Lo que no vemos muy viable es que desde la Argentina se pague, o por lo menos no lo hemos hasta ahora identificado como una posibilidad certera, se pague la contraparte holandesa. Y al mismo tiempo pensamos que si hubiese un caso, aquí lo que realmente importa es que sea creíble lo que se hace, que se dé tranquilidad respecto de lo que se está haciendo, y también un énfasis en lo que en Holanda se está trabajando muy fuertemente, que es en el desarrollo de algoritmos, es decir, cómo estos datos que se miden se pueden interpretar, cómo se pueden relacionar con otras variables y extenderlos a la cantidad de población que puede o no estar afectada, y también se pueden hacer indicaciones respecto del grado de vulnerabilidad de distintas zonas de una ciudad, cruzándolo con otra información. Es decir, que hay un trabajo que también es propio de la contraparte de Holanda, que tiene que ver no solo con sumar credibilidad, sino también con tener una capacidad de análisis de los datos que permita tener más información en base a las mismas mediciones. Muchas gracias, Pablo. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. Tengo a todos en una sola pantalla, entonces pueden directamente los que están con cámara levantar la mano y les paso la palabra. Tienen que sacarse el mute para hacer la pregunta. Los que están sin cámara pueden, en los burbujas abajo hay uno que dice chat y pueden escribir ahí si quieren la pregunta diciendo su nombre y empresa. Para empezar, romper el hielo, yo no soy ni ingeniero ni nada de eso, y una pregunta práctica que de desconocimiento, ¿no? Yo vivo en barrio de Palermo. Bueno, acá hay cloacas y después se juntan con el barrio de Recoleta, bueno, todo lo que es Belgrano, todos los barrios alrededor. Los puntos de medida, me imagino que son entonces antes de que se mezclan todos estos sistemas de desagüe, porque si no, ¿cómo identificas de dónde está la contaminación o el virus? Si puede ser un barrio o otro barrio. Desde el punto de vista práctica, ¿cómo me imagino esto? Las redes están conocidas. Evidentemente, como todo tema de monitoreo, va a ser una relación de compromiso entre la cantidad de puntos de monitoreo y la precisión de monitoreo. En la teoría, yo podría, si es un edificio de apartamentos, tomar una muestra en la salida, en la que se llama la conexión domiciliaria de ese apartamento, y saber si dentro de ese edificio existe algún caso. Evidentemente no es el objetivo. Por eso es muy importante lo que puntualizó Pablo. Acá, además de los datos duros estos, hay una tarea de inteligencia artificial para ver la correlación entre los partículas virales y el número de partículas virales que aparecen y la intensidad de la afección del área.
Pongámoslo en otro orden de cosas. Por supuesto, entonces, hay que, conociendo la red y en función de la experiencia de KWR en el monitoreo de redes, determinar cuál es el número mínimo óptimo para poder estar midiendo. No iríamos entonces a medir a cada casa, no haríamos un solo punto para una población de 1 millón de habitantes. Hay un número óptimo de mediciones para tener una relación costo y capacidad operativa y tener la adecuada precisión de los resultados. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere? Sí, Irma. Sí, ¿me escuchas? Sí. Ah, perfecto. Eso es para el ingeniero Pablo del ITBA. Justamente quería consultarle si en este momento el ITBA, ya que siempre son los pioneros ustedes, tengo una hija egresada de allí, en hacer cosas sin experimentación anterior acá en Argentina, han hecho algo ya en principio antes que se inicie esto oficialmente. Bueno, gracias por la pregunta. Primero, decirle que yo fui decano del ITBA y también profesor del ITBA mucho tiempo, pero no lo soy ahora, aunque tengo varios amigos que están en el ITBA ahora y estoy en contacto con ellos. Entiendo que en este tema ellos no han avanzado. Esto es algo, digamos, muy particular y muy específico, pero sí creo que en la Argentina, y por ejemplo el ITBA es un ejemplo, se podría, una vez que esto se lograse implementar en una primera instancia, hay una enorme cantidad de posibilidades que esto genera. Es decir, la visión en particular que pueden ver en la página de MIT que mostré al principio es la idea de que las ciudades, y esto es algo que yo creo que inexorablemente, como se está probando desde hace unos años en Cambridge, en Boston, es uno de los paradigmas. La idea es que empiece a haber esta capacidad que se podría crear para este momento, sea una capacidad que permanezca luego en las ciudades. Porque, bueno, acá no voy a entrar en detalles, pero no este año, sino el año anterior, el Premio Estocolmo del Agua, que es una especie de premio Nobel del agua que se da en Estocolmo cada 2 años, se lo dieron a una investigadora americana en ese caso, y lo que ella investigó en detalle a lo largo de muchos años fue cómo uno, midiendo en algunos puntos estratégicos de una cuenca, puede entender cuál es el desarrollo y qué es lo que está pasando en la cuenca. Es decir, solo mirando los datos en un punto, uno puede entender qué es lo que está pasando y en base a eso derivar políticas y decisiones. Y las ciudades son el enorme desafío que tienen y que van a seguir teniendo es transformarse y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Poder medir y tener datos del metabolismo de la ciudad pasa a ser algo fundamental y es una nueva forma de hacer política de salud pública, como lo fue en su momento hacer plantas de tratamiento, en la Argentina aún faltan. Ahora lo va a hacer cada vez más la idea de tener datos en tiempo real y de tener inteligencia artificial que analice esos datos y que en base a esos datos se puedan tomar decisiones de todo tipo, de asistencia al sistema de salud pública, pero también esto permitiría, como el caso de MIT también lo muestra, entender cuáles son o no los patrones de alimentación que tiene la sociedad, etcétera, etcétera, y de esa manera poder tener una forma de tomar decisiones que no esté basada en apreciaciones subjetivas. Así que creo que el ITBA hoy no está y no ha trabajado en esto en particular, pero claramente es una institución que tiene esa misma visión, la visión de que hay que saltar, hacer un salto, lo que los ingleses se dice un leapfrogging, es decir, saltar al nuevo paradigma, y el nuevo paradigma hoy, y más en lo que está sucediendo, lo han visto y lo podemos ver con varias, incluso discusiones que se dan en la Argentina ahora, que es que empieza a haber una demanda de que haya una política que esté distribuida en el territorio, que no haya una sola regla para tomar la decisión, sino que empiece a haber como si fuese un semáforo territorial y uno pudiese saber tal zona está bien, en tal zona hay otro color de semáforo y que las políticas empiecen a estar relacionadas con donde existe un problema real que hay que resolver y no una política global que tiene un enorme impacto económico y en la cual seguramente
estamos haciendo, para los que conocen estadística, un error de tipo 2, que es cuando estamos exigiéndoles a todos que tomen determinada medida precautoria, siendo que hay una minoría o hay una parte solamente del territorio y de la sociedad que requiere de esa política en particular. Este sistema de alerta permitiría resolver eso. Gracias, Pablo. Recordamos Gracias. que Irma es vocal de la Cámara de Finlandia aquí en Argentina, así que no sé si Helsinki, que siempre está tan avanzado, ya tiene algo de este implementado. Levantó la mano también Lara Terán Alonso. Lara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, quisiera decir que el proyecto me parece increíble. Me encantaría que se implementara acá. Para mí, yo que estudio ingeniería ambiental, ya me estoy a punto de recibir, me parece impresionante. Mi pregunta es, no entendí si hay una relación fija entre la concentración del ARN del virus y la cantidad de personas, o si eso está en búsqueda aún, y si es así, si hay una relación, cuál es el poder medición que tendría este sistema, es decir, cuál es el número mínimo de personas que se podrían detectar con virus. No sé, José Luis, si querés tomar vos esa pregunta. José Luis. Bueno, no sé si José Luis, o no sé si ahora no lo veo, pero me hubiera gustado que responda él. De acuerdo a las reuniones que hemos tenido online con Holanda, ellos ya tienen algoritmos para probar. La verdad es que esos algoritmos requieren de información, se pueden poner información general y funcionan, pero funcionan mejor cuando uno determina algunas variables que son propias de los barrios. Entonces, uno, digamos, si tiene datos demográficos del barrio, puede, que son datos que en general existen, como por ejemplo cuál es la densidad habitacional, cuál es el tipo de perfil demográfico y también de perfil laboral. Es decir, que esto podría tener una primera correlación y luego puede mejorar en el tiempo con datos que son muy factibles de obtener y de caracterizar sector por sector. Respecto de la medida mínima, es una pregunta que no sé la respuesta. El énfasis que se pone en este momento es en que lo que sí es muy fácil detectar es si lo que se mide decrece o crece. Entonces uno puede rápidamente tener una idea de si está frente a un escenario y a una zona en la cual el problema está decreciendo, estable, o si el problema está creciendo. Y esa por sí mismo podría ser, por ejemplo, una indicación de que es en esa zona donde tal vez hay que concentrar más testeos individuales, por ejemplo, que permitan o mirar los medios de transporte que se vinculan con esa zona en particular. Entonces, fíjense que un sistema de este tipo muy fácilmente puede también tener una app, voluntaria o no, en principio mejor que sea voluntaria, y esa aplicación móvil podría hacer que todos los que quieran carguen datos o que se les notifique por esa aplicación a los que quieran si están o no en una zona compleja, si viven o no en una zona que está decreciendo o creciendo, y en ese caso, por ejemplo, qué precauciones deben tomar. O sea, no sé si se dan cuenta que un paradigma de este tipo, con un esfuerzo que es acotado, puede cambiar totalmente la forma en la cual se actúa y se puede actuar con una notablemente superior inteligencia colectiva. Es decir, lo que se logra es que la decisión se enriquezca con las mejores decisiones que toman las partes, gracias a que existe algo que permite vincularlas. No sé, José Luis, si querés sumar algo, porque intentamos darte la Sí, palabra, pero sí. no podía. Sí. No, hubo un pequeño problema de conexión. A mí me gustaría destacar que las pandemias han servido para cambios de paradigmas. Casi todos han leído en estas épocas que la peste negra ayudó a terminar con el sistema feudal en Europa, y viniendo a la Argentina específicamente, la epidemia de 1871 de fiebre amarilla fue lo que impulsó la creación del sistema sanitario de Buenos Aires, la distribución de agua segura por red y agua tratada y la recolección de los líquidos cloacales. Piensen que Buenos Aires llegó a tener agua filtrada 4 años antes que Nueva York.
La epidemia esa fue muchísimo más intensa que la que hoy día tenemos. Murió el 8% de la población del área metropolitana. Sería como pensar que hoy tuviéramos 1.200.000 muertos en el área metropolitana. Sería social y económicamente imposible de pensar hoy día en eso. Pero aún una epidemia que relativamente, desde el punto de vista sanitario y económico, es mucho menos intenso que eso, puede servir fundamentalmente para el paradigma de que las redes de servicios públicos sirvan para conocer mejor el metabolismo de las ciudades. No solo la red de agua, no solo la red de desagües cloacales, también las redes de energía eléctrica, de comunicaciones, permiten ir hacia lo que se llaman las ciudades inteligentes. En la International Water Association, que tiene miembros en más de 140 países y que casualmente su casa o sus headquarters están en La Haya, en Holanda, se está trabajando muy fuerte desde mucho antes de la pandemia en difundir este concepto de las ciudades inteligentes, el uso eficiente del agua, de la energía, el aprovechamiento de los residuos, el concepto de la energía circular, que lo que muchas veces llamamos residuos no son más que elementos que pueden ser aprovechados para otra cosa, y también aprovechar datos que prácticamente no se han utilizado. Hay que pensar que las empresas de servicios de agua y saneamiento tienen el 85-90% de su capital distribuido a lo largo de las ciudades y tienen una enorme cantidad de puntos que pueden servir para dar datos de cómo se comporta la población y las ciudades. Esto va en línea con este concepto de ciudades inteligentes. Gracias. Nick Bod. Buenas tardes, señores. Tengo dos preguntas. Una pregunta es, lo que no me quedó claro, los aparatos para hacer la medición, ¿son aparatos para tomar muestras y que después se tienen que analizar en el laboratorio o es el aparato mismo que mide? Y la segunda pregunta, como ejemplo, imaginemos que ustedes consigan una forma de financiación y pensamos en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cuánto tiempo necesita para instalarlo? Gracias. Pablo, ¿contestás vos? Bueno, yo avanzo un poco. Las muestras se pueden, primero, en la primera instancia, el aparato no transmite, no evalúa la muestra y no la transmite. Es decir, que la muestra se saca y se lleva al laboratorio para ser analizada. Lo que seguramente se haría en la primera etapa es desarrollar, que es algo muy sencillo, un kit de muestreo que sea simple de implementación. Una segunda instancia, pero solamente si se da la primera antes, es volver este sistema con algún grado de transmisión de datos en tiempo real. Para evaluar el virus, sin embargo, es necesario ir al laboratorio. No se puede hacer la evaluación in situ, por lo menos con la tecnología actual, eso no estaría disponible. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta era, Nick, no la registré. El tiempo de implementación en una ciudad como, por ejemplo, Mar del Plata. No, el tiempo de implementación es extremadamente breve, porque se elegirían primero una cantidad de puntos de muestreo. En Mar del Plata tiene una empresa de agua y saneamiento, que es además la misma que administra la energía, que se llama OCE, y esa empresa, que además es una empresa que funciona muy bien, es la que llevaría adelante el muestreo y también llevaría adelante el análisis en laboratorio. Esos serían costos que se incurren en la Argentina y que los pagan, digamos, los argentinos, por así decirlo, o la institución argentina, en este caso OCE y la Municipalidad de Mar del Plata. Lo que nosotros estamos proponiendo es que esta alianza permita que los algoritmos que se usan, los protocolos, la mejora que va a tener ese proceso en el tiempo y muy especialmente la credibilidad esté dada por la alianza con IHE y con KWR en particular, que permitiría que todo esto salga de un ámbito en el cual haya distintos protocolos, haya eventualmente información, pero que sea una información que pueda ser
tal vez pueda llegar a ser criticada si no está hecho con todas las características de máxima credibilidad. Así que la implementación es muy rápida y los ensayos en laboratorio se hacen en brevísimo tiempo, y los laboratorios en las ciudades como Mar del Plata, por ejemplo, hay laboratorios que pueden hacer estos ensayos sin ninguna dificultad. Muchas gracias, Pablo. No sé si otra pregunta más. Diego. Sí, Pablo, José Luis, desde ya, gracias, muchas gracias por compartir esto con nosotros, que creo que es no solo muy actual, pero no solo actual, sino trascendente. Pero quería pedirles si pueden ser un poco más detallados en la descripción de cómo ven esto que yo he tomado como un esquema asociativo. Es decir, ustedes están diciendo que esto se llevaría adelante, o están con varias posibilidades de concreción bajo un esquema asociativo que tiene dos patas en Holanda, digamos así, que tendrá su necesidad de fondeo separada, según lo entendí, Pablo, y hay patas en la Argentina. Y una de esas patas en la Argentina de ese esquema asociativo es quien, si no lo entendí mal, es quien tenga el control sobre la red de agua o la red de cloacas correspondiente, como una contribución en especie al esquema asociativo. Eso lo entendí así al principio, pero luego, Pablo, cuando describiste, por ejemplo, el ejemplo de OCE, Mar del Plata, mencionaste que a su vez OCE, que entiendo que es quien pondría la red de cloacas a disposición, a su vez tendría que fondear los costos argentinos, digamos así. ¿Es esto así? ¿Capté mal? ¿Cómo esquema? Para entenderlo más... No, creo que es correcto. Los costos de OCE son costos que son para OCE, o sea, no le paga a nadie por fuera de OCE. OCE es una empresa, digamos, la parte argentina es una empresa que tiene acceso a la red, y la municipalidad, que es la autoridad política de ese distrito. En el caso de Mar del Plata son la misma, porque la municipalidad de Mar del Plata es la principal accionista de la empresa. Así que, digamos, coinciden, es una decisión que toman de manera conjunta la empresa, y la gestión de la empresa y el intendente de la ciudad, que es la máxima autoridad, como sabemos, política del distrito. Ellos tienen que incurrir en gastos propios, no a terceros, sino propios, para tomar las muestras en los lugares que se les solicite, que es lo que tenemos que hacer de manera conjunta con la contraparte holandesa, y para analizarlas y viabilizar los datos que se pueden analizar e interpretar con los algoritmos que dijimos. Entonces, para separar y hacerlo claro, en esta asociación de la que hablamos, el esquema que hemos hasta ahora imaginado y sobre el cual hemos hablado, que nos parece el más simple, es que los costos del muestreo y del análisis lo lleve adelante el distrito donde se implementa, y que por otro lado se financie la contraparte holandesa, que lo que suma a esto es inteligencia, lo que suma a esto son los algoritmos, la mejora continua que esperamos que se dé de este proceso, y además la certificación de calidad y de credibilidad en el análisis. No sé si eso clarifica, Diego, y si no, también José Luis toma la palabra. Sí, hemos conversado bastante con algunos de los interesados. También Pablo y yo tenemos un conocimiento tanto de la realidad de la prestación de agua y saneamiento en la Argentina como en América Latina. Y como hemos dicho, acá creemos fundamental un primer caso exitoso con una participación que da el conocimiento previo, el know-how previo y la garantía de calidad. Una vez desarrollado esto, es muy probable que se vaya extendiendo, como los costos relacionados con la capacidad de muestreo no son excesivos. Pensamos que
algunas entidades van a poder soportarlo directamente. En otros casos también hay otros organismos, como los de créditos multilaterales, que frente a casos exitosos pueden ayudar a concretarlo en lugares donde ni siquiera existe la capacidad local de hacerse cargo por ejemplo, de los análisis, o contribuir parcialmente a financiar también los gastos de operación de la parte holandesa. Por eso, esto que estamos presentando hoy día es un caso específico en un lugar concreto con un nivel. Ustedes piensen que evidentemente si esto es positivo con el nivel 1, donde hay redes, el punto inmediato, y lo estamos viendo que muchos de los lugares comprometidos son lugares que no tienen redes, los barrios populares, etcétera, sería el nivel 2 y entonces poder extender el muestreo no solo al líquido cloacal, sino a los barcos que se extraen de los pozos sépticos. Y ya más óptimamente en el futuro, tener retretes inteligentes implementados con sensores y demás para tener un conocimiento global de la salud de ciertas áreas muy específicas. Por eso, ahora, haciéndolo simple, como dijo Pablo, la parte holandesa, soportada por privados o semi-privados interesados en que la tecnología holandesa se difunda en el mundo y sea conocida, como es el caso de las empresas de la Cámara, y la parte local totalmente soportada por los costos propios locales. Así que el esquema asociativo no implicaría en esta primera operación ninguna transferencia de dinero entre las partes. Cada parte se haría cargo de sus costos y la parte holandesa con el apoyo de entidades y empresas holandesas. Muchas gracias. ¿Alguna persona más quiere hacer una pregunta, una consulta, un comentario? Los que están sin cámara pueden escribir por el chat. Si no, levantan la mano. Creo que la mayoría ya levantan. Nick Bot. Otra pregunta. Vamos, Nick. Esta vez no es tanto una pregunta, pero es un dato para tal vez que los participantes argentinos se dan cuenta. En Ámsterdam, a través de estas mediciones que hacen, también pueden medir el nivel de consumo de drogas en la ciudad. O sea, hay elementos no esperados que uno puede medir con estos equipos que sirven para una municipalidad para tener una mucho mejor idea de lo que está pasando en su territorio, de lo que uno presume cuando habla solamente del coronavirus, que hoy podría ser un motivo, pero hay muchas más cosas que se pueden. Sí, es cierto. Pablo. Sí, puedo dar otro caso que no sería solamente consumo de drogas. El consumo de medicamentos, por ejemplo, un caso específico, los anticonceptivos, puede ser detectado las intensidades y las tendencias y servir para que las autoridades sanitarias tomen decisiones que ayuden a una mejor calidad de salud de la población o una reducción de los costos. ¿Y la publicidad? Por eso que sumo en eso el comentario de que esto es digamos, desde ya que el primer objetivo de esto es generar un instrumento que creemos que falta y que va a faltar para garantizar, digamos, los meses, y en algunos casos pueden ser varios meses, que impliquen, digamos, salir hacia la normalidad. Pero claramente esto es además una oportunidad de hacer ese salto de rana que yo decía, el leapfrogging, porque es el nuevo paradigma con el cual se empiezan a administrar las ciudades. Es un paradigma basado en datos y basado en inteligencia colectiva, de manera que es además una gran oportunidad de innovación, complementando lo que decía Nick, que claramente es así. Gracias. Bueno, si nadie más tiene un comentario o pregunta, le pedimos al
a Diego Bunge unas palabras de cierre. Bueno, desde ya que desde el punto de vista argentino esto es sumamente importante, no solo por lo que estamos viviendo en la actualidad, sino por la proyección de este proyecto. Y por lo tanto creo que analizarlo detenidamente para ver en qué escenario pueda ser aplicado en la Argentina actual y la futura inmediata, es algo que debiéramos hacer todos. ¿Por qué? Porque, bueno, esto que estamos viviendo no se va a ir de la noche a la mañana y medidas de prevención deben ser tomadas, y esto va de la mano de entidades del más alto nivel científico mundial, va en la dirección correcta. Por eso, José Luis, Pablo, muchísimas gracias, y ustedes como miembros de la Cámara, compartir con nosotros es un honor y un placer. Buenas tardes a todos. Bueno, Gracias. Gracias, Diego. Creemos, además, todos ustedes lo han vivido, que esto es una profundización de la trilogía argentina o tanta agua. No se acaba y no se agota solo en esto. Ojalá que sea un escalón positivo, pero para incrementar más aún una actividad que fue muy productiva en los últimos años y que esperamos que, independientemente de las situaciones económicas y políticas, se mantenga a lo largo del tiempo. Ustedes son una Cámara que cumplió 100 años. Esperamos que esto sirva para los próximos 100 años de la relación Argentina-Holanda-Agua. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Adiós.